que viene marcada desde el año 2007, 2009 con mucha más fuerza y va pasando al 2011, donde hoy no solamente estamos hablando de una revolución industrial, sino estamos hablando de una renovación generacional, unos nativos netamente digitales y un tema de la omnicanalidad. Y eso las organizaciones nos invita en ese tránsito y en las competencias, no solamente a pensar en competencias técnicas del talento humano, sino también nos está invitando de manera permanente a estar viendo cómo somos esos gestores transformadores del negocio como tal para ser ampliamente competitivos. Venimos hablando con Oscar de esa importancia de que más allá que estamos en un entorno altamente digital, cómo nosotros seguimos conectando desde la esencia del ser humano, ¿cierto? Cómo hoy es más preponderante y creo que con todo lo que está pasando en el entorno, no solamente en Colombia, sino en el mundo, cómo alinear ese propósito inspiracional de vida, del por qué y el para qué, con ese propósito de vida organizacional y desde ahí ir cada vez trabajando más hacia la autonomía, hacia esa maestría que él nos mencionaba en su conferencia, a tener talento humano que vaya muy en la sintonía de esas grandes competencias que vienen conectadas hacia la creatividad, hacia la innovación. Y es que es ahí donde vamos a necesitar a las personas dispuestas no solamente en un compromiso individual, sino en un compromiso colectivo. ¿Qué otros antecesores venimos trayendo aquí? Y es que las organizaciones vamos a tener que pensar en vida flexible y pareciera que COVID-19 nos regaló eso, pero nos sorprendemos y no. Creo que todavía tenemos organizaciones y ejecutivos donde nos cuesta ese proceso de delegativo desde lo remoto. Las organizaciones a veces sienten la necesidad de esa presencia física para el cumplimiento de la tarea. Y cuando estamos hablando de la vida flexible, pues vamos a tener que pensar como compañía qué competencias hoy en día tenemos que también empezar a trabajar de cara precisamente a ese estilo de trabajo, ¿sí? Porque venimos en un tema de propósito y anclaje del ser, venimos hablando de todo un tema tecnológico, venimos hablando de un tema de hacerlo mucho más fácil para el colaborador, pero claro, eso nos empieza a preguntar a nosotros cuáles son esas competencias que realmente necesitamos hoy en día entrar a potenciar en ellos para facilitarnos esa dinámica coherente entre el equilibrio de la vida personal y el mundo organizacional y poder cumplir la meta. Nos conecta indiscutiblemente con el tema de Yomar y es más allá de la cadena de liderazgo en la organización, es cómo nosotros hoy estamos construyendo líderes de líderes, así sea un proceso desde la base. Cómo nosotros como organizaciones estamos pensando en lograr la autogestión de los equipos de trabajo para al final del ejercicio tener en esa cadena de liderazgo y en esa cadena de acción organizacional estos elementos importantes hacia el pensamiento sistémico, hacia la toma de decisión, pero sobre todo al actuar. Un actuar que requiere alto nivel de resiliencia y yo toma un punto ahí, es el tema de la tolerancia al error. Y creo que ahí las organizaciones tenemos que aprender bastante dentro de esta dinámica porque estamos en un entorno altamente VUCA, muy volátil, muy de incertidumbre y necesitamos que los equipos de trabajo y cada persona dentro de la organización genere toma de decisión y actuar en beneficio de dar respuesta a situaciones que nos está presentando el entorno, a situaciones que nos plantea el frente externo y el frente interno y entonces cómo nosotros desde ahí vamos a lograr tener un talento humano competente hacia eso que están necesitando esas realidades internas y externas del mercado. Y al final del ejercicio, entonces, todo como que va siendo un proceso embudo y nos dice, bueno, entonces recuerden que el modelo por competencias es un modelo estratégico, que las tres conferencias anteriores entran a anudar o confluir en ese punto de acción. Hoy en día, cuando hablamos de competencias en las organizaciones, indiscutiblemente lo estamos viendo desde elementos súper diferenciadores a los primeros ejercicios, más allá del modelo que ustedes escojan, a esos ejercicios que anteriormente hacíamos de cómo mirar las competencias en las organizaciones. Hoy, talento humano dentro de las áreas y dentro de las mesas directivas juega un papel importantísimo, porque hemos reconocido en este proceso de apoyo transversal cómo somos los gestores para la movilidad del ser humano.
Y cuando les pongo este cerebro en movimiento, es que ese es nuestro reto. Ustedes y yo, cuando estamos pensando en la gente, estamos viendo cómo generar un posicionamiento de nuevos pensamientos, de nuevas estructuras, reconociendo realidades y cómo vamos a mover a la gente en eso que hoy tiene que estarle pegando al beneficio personal, al beneficio organizacional y al beneficio del mercado. Y lograr esa tríada perfecta va a necesitar una sagacidad importante del equipo de alta dirección y una, perdónenme cómo lo voy a expresar aquí, una mirada interesante y vanguardista del líder de gestión humana, porque se vuelve un articulador y un eje estratégico de todos los procesos para poder lograr esa interconexión. Hoy en día, en las grandes transformaciones digitales del negocio, está sentado el líder de talento humano. Hoy, pensando en cómo cambiar esa visión de ver el negocio, está sentado el líder de talento humano. ¿Por qué? Porque es el medio, es el recurso interno que en este momento está llevando el peso de la transformación organizacional. Claro, con sus colegas, con los otros líderes estratégicos y funcionales y tácticos del negocio. Pero al final del ejercicio estamos teniendo una alta responsabilidad de transformar la mente del ser humano. Y es ahí entonces cuando nosotros debemos estarnos hoy conectando, no solamente con la información de la revolución industrial, no solamente con el tema de las competencias, sino tenemos que empezar a ver nuevos modelos hacia cómo poder cambiar realmente ese pensamiento en el ser humano. Y como paréntesis, los voy a invitar a que se den el permiso de ir revisando conceptos muy de la línea vanguardista que está cogiendo mucho peso en América Latina, que es todo el tema del pensamiento del cerebro, ¿no? El estudio del cerebro llevado a las organizaciones, que en Europa y en Estados Unidos se ha venido trabajando ya hace algún tiempo, pero que todavía en Colombia y en América Latina lo tenemos un poco quieto. Hasta aquí, ¿qué he hecho? Participantes, simplemente hacer un pequeño resumen para aquellos que vienen conectados con nosotros y para los que se están subiendo por primera vez en esos antecesores que son el preámbulo a mi conferencia. Ahora la pregunta es, con todo eso maravilloso que nos han dado el día de hoy, ¿cómo lo empezamos a construir? ¿Cómo lo empezamos a desarrollar al interior de las organizaciones? Pues bueno, por favor, lápiz y papel, y si no, pues la conferencia les va a quedar grabada para que lo podamos lograr en un paso a paso muy sencillo el día de hoy en el cierre de nuestra conferencia. Lo primero que voy a anotar es que voy a regalar 3 palabras y cada una de ellas espero que le dé una clara navegación a ustedes de ese proceso de implementación. Es claro que las organizaciones hoy tenemos nuestros manuales de competencias, posiblemente algunos del auditorio, como se lo mencionaban a Oscar, estar apenas acariciando esa posibilidad del verlo y el construirlo, pero partamos de que o estamos en construcción o la mayoría ya lo tenemos y entonces el tema es hacia dónde caminar. La primera palabra que les voy a regalar es foco. Yo ahorita la voy a desarrollar. Un foco a atender lo que es necesario. Un foco que debe estar muy alineado desde equipo estratégico. Aquí voy a hablar de la gran alta dirección del negocio. El foco no porque ellos sean los únicos que lo deben conocer, sino es el foco de atención hacia dónde hay que mirar hoy, en una realidad. Y si estamos en Colombia, ¿cómo vamos a mirar esta realidad hoy con lo que ha pasado en las últimas 2 semanas? Versus lo que viene pasando también en un entorno global en relación a todas las dinámicas, tanto sociales, políticas y económicas que nos están tocando las organizaciones. Un foco donde estos líderes organizacionales deben darse el permiso posteriormente a reconocer y el asumir la realidad de su organización para con ese foco de atención empezar a diseñar ese actuar que va a tocar al 100% de la población dentro de la institución, dentro de la corporación, dentro de la multinacional o dentro de su pyme. Y en ese actuar que está tocando a mi cliente externo, porque al final del ejercicio nosotros cuando tenemos organizaciones tenemos que atender esa necesidad de mercado y esa satisfacción de cliente externo con productos y servicios altamente competitivos e innovadores y muy en la línea de lo que está llevándonos el mercado. Y puede que yo sea el retail, o puede que sea el sector salud, o puede que sea el mismo sector gobierno, pero al final del ejercicio, mi producto, cuando yo lo hablo desde la innovación,
va orientado es cómo lo hago de una manera mucho más diligente, cómo honro esas premisas de lo que hoy me está pidiendo una revolución industrial. Algo donde tiene que ser rápido, pero que tiene que ser también financieramente competitivo, donde yo debo sacarla del estadio en términos de lo que estoy presentando en producto y servicio y proceso, y que permita que en esa agilidad y dinámica que lleva el mundo yo realmente sea competitivo. Entonces, voy a tomar esos tres estamentos partiendo desde un foco organizacional, pasando a una realidad hacia la cultura interna, tocando todos los estamentos y las poblaciones que tenemos en el negocio y cómo entonces desde ahí genero todo un tema de impacto. Rápidamente, por favor, en el chat, permítanme saber con un sí o con un no si hasta aquí van conmigo y me estoy haciendo comprender para ir haciendo verificación de los elementos que estamos planteando. Siempre los facilitadores vamos a valorar inmensamente todo esto que ustedes nos contestan a través de las herramientas que tenemos al servicio de ustedes. Muchas gracias. Todos me dicen que sí, muy claro, fenomenal. Vamos por buen camino entonces. Vámonos en el primer poco, en el primer punto. Foco. ¿Qué es importante atender en el foco? Unas realidades. O sea, nosotros hoy en día, y partamos de esta semana y en dónde estamos, hoy nuestros equipos directivos están pensando cuál es la realidad hoy del negocio. Porque más allá que hicimos un ejercicio súper bonito en planeación estratégica en diciembre, lo finamos posiblemente en enero, lo que ha pasado particularmente en Colombia, pues indiscutiblemente empieza a cambiar el norte de ese plan estratégico. Y entonces el foco, cuando estamos hablando de competencias, pues va a tener que también tener una conexión allí y una mirada, y ahorita espero decirles cómo es esa conexión para no desvirtuar los pasos que hoy traigo planteados para ustedes. Pero aquí mi mensaje más claro y el más importante que quiero dejar es cómo realmente como organizaciones somos lo suficientemente flexibles para movernos en una dinámica de lo que está pasando en la realidad y desde ahí reorientar lo que se necesita al interior del negocio. Entonces, lo primero es una altísima invitación a reconocer cómo su organización desde un direccionamiento estratégico tiene la habilidad de hacer replanteamiento estratégico. ¿Cómo no pierdo esa mirada a 3 a 5 años, que es donde yo hoy debo estar planeando, sumado a lo que está pasando en el presente? Y ahí hay una intervención súper importante de la gran alta dirección del negocio. ¿Qué es importante evaluar en esas realidades del entorno? ¿Hacia dónde está mi sector hoy caminando? Algunas competencias y habilidades de nuestros directivos están muy centradas en el core de la función y no están teniendo esa visión holística que se necesita. Para poder comprender el impacto de las decisiones organizacionales sobre el mercado y cómo ese se nos devuelve al interior de la organización, cómo analizar la TIR del negocio, cómo poder comprender la importancia de las competencias en permanencia y fidelización de cliente interno. Aquí cuando estoy hablando de las realidades del entorno y estoy poniendo este foco de acción y lo cruzo con competencias, mi invitación es que todo el tiempo nos han venido hablando en el transcurso de la mañana de unas competencias y un manual estratégico. Pero la pregunta es, cuando usted está hablando de su modelo de competencias estratégico, ¿realmente está poniendo lo que requiere hoy un líder visionario 4.0 integrador? Que tiene que responder al mundo, al país, al sector y al cliente. Y si no, ese es el primer llamado de atención en semáforo amarillo para poder empezar a mirar contra su manual de competencias desde las competencias a nivel de líderes del negocio. Ahora, ¿qué otro elemento es importante entrar a anotar aquí? Indiscutiblemente, y eso lo hemos visto en varias conferencias, venimos en todo un tema de los nativos digitales, venimos en el tema de la multiculturalidad organizacional, en la multiculturalidad en el mundo y venimos hablando de los canales de comunicación. Y eso toca todos nuestros manuales de competencias hoy en día, porque es que hablamos de gente cada vez más nativa digital. Estamos hablando de la renovación generacional, pero sobre todo venimos hablando de las nuevas profesiones. Hace algunos años hablamos de las profesiones del futuro, es que esas ya no son las profesiones del futuro, son la realidad hoy del mercado. Que mi organización hoy no esté viendo esas realidades es un tema diferente. Hablaba nuestra primera conferencista de la importancia de esos tópicos de la revolución industrial
cuando ella hablaba de la diferencia entre el Internet de las cosas y la Big Data. Pero son 9 componentes hoy que usted como organización tiene que estar revisando, ¿cierto? No solamente el tema del Internet de las cosas, el tema de la analítica, sino es el tema también de cómo tengo yo esa capacidad de generar un proceso innovador y automatizado en la organización. ¿Cómo entonces yo voy a utilizar la información de la nube? ¿Cómo entonces nosotros hacemos los procesos mucho más eficientes? ¿Cómo entonces dejamos que lo duro y el proceso lo hagan las máquinas y realmente potenciamos mejor a nuestra gente? Y eso nos invita a repensar el manual de competencias orientado a esa realidad que está en la parte superior que dice realidades del entorno. Y es cuáles son los profesionales hoy que realmente sí va a necesitar mi negocio para poderse sostener y crecer en la línea del tiempo con un cambio cada vez mucho más abayazador, mucho más presente, que va a unos pasos gigantes y que a veces posiblemente en el sector en el que yo estoy estamos todavía muy estáticos, ¿sí? Y aquí entonces el reto que tienen nosotros, los líderes organizacionales, en términos de las competencias, es precisamente no ver cuál es nuestra realidad hoy para ajustar el manual de competencias hacia un tema de una era digital, sino realmente cuál es el crecimiento de este negocio, hacia dónde lo estamos potenciando y cómo desde ahí yo hago esa conversión de competencias a lo que responde en el crecimiento del negocio. Y cómo entonces desde esa construcción estoy dando respuesta a las capacidades y habilidades de líderes estratégicos y tácticos y al resto de profesionales, personal de apoyo y operativo que necesito en el negocio, que responda a ese crecimiento. Ahí es donde realmente nosotros necesitamos hacer un alto. Ahora, ¿qué sucede? Algunos de nuestros líderes todavía son bajamente resilientes a la transformación. Y se los digo con experiencia, navego en algunas multinacionales donde todavía en los equipos directivos tengo líderes de 40 y 50 años donde su visión de negocio y en su discurso aparentemente hablan de la importancia de la transformación, hablan de la importancia de la innovación, pero cuando nos vamos a la realidad, al hacer, a las conductas observables, a lo que pasa en cultura organizacional, distan totalmente. Entonces hay una incoherencia en eso que trae cultura organizacional con las competencias que se requieren y con el plan estratégico del negocio. Y aquí cuando yo invito al foco, en ese foco de atención, ¿a dónde los estoy llevando? Y a dónde quisiera que pudiéramos hacer estos saltos maravillosos. Que tengamos esa claridad de en dónde estamos hoy parados, en la realidad del mercado de mi negocio. ¿Dónde realmente está la medición de cultura organizacional y dónde están las mediciones de competencias? Estoy pensando en el afuera, que es mi cliente, estoy sentado en mi organización midiendo realmente cuál es la gente que tengo y en qué nivel está para poder entonces, indiscutiblemente, yo ir transitando hacia ese nivel de transformación que queremos y debemos llegar en beneficio del negocio y en beneficio de las personas. Ese como un primer punto. Y miren que estoy hablando solamente de expectativas, ¿cierto? La expectativa del mercado y la realidad del negocio con su gente. Hoy, todas las compañías necesitamos estar trabajando en el tema de la digitalización organizacional en la cadena valor del negocio, ¿sí? Algunos venimos haciendo procesos súper bonitos en temas informáticos, muy orientados al proceso de servicio al cliente o muy en la parte final hacia el cliente externo. Pero hacia donde nos está llevando la dinámica mundial es a una reconversión digital, a una reconversión donde los procesos sean mucho más eficientes, donde haya mayor capacidad de pegarle a la competitividad, donde tengamos información en tiempo real en un clic y dejemos de desgastarnos operativamente. Y eso nos reta a nosotros como organización a la transformación de las competencias de la gente. Porque muchas organizaciones tienen altos niveles de analfabetismo informático. Y cuando hablo de ese analfabetismo, es cosas tan sencillas como saber utilizar un SAP, porque posiblemente mi gente sabe utilizar un PC, un desktop o un portátil, pero qué tanto realmente en ese ámbito de la digitalización
tenemos un conocimiento para sortear un ERP, para sortear entonces nuevos programas que hoy permiten la analítica muy básica y fácil en el negocio, como con un clic entonces yo puedo mover elementos que me facilitan la dinámica organizacional en labores netamente operativas, como yo hoy entonces soy capaz de leer un código QR para poder ir a una plataforma y hacer esto de manera diferente, cómo mi gente se empieza a capacitar de manera diferente a través de la realidad aumentada y la realidad virtual, o el simplemente hecho de usar plataformas virtuales. Entonces, pareciera que en algunas organizaciones la renovación informática está vista desde una parte de los procesos, pero no con esa visión holística y global. Y ese segundo foco de atención importante para ser competentes y competitivos tiene que ver con este tema de la digitalización en toda la cadena de valor del negocio, de derecha a izquierda, desde el cliente hasta la base, que es llegar al proceso y al producto que nosotros estamos construyendo organizacionalmente. Indiscutiblemente, si estamos hablando de foco, pues tenemos que tener una mirada muy aguda hacia el plan estratégico del negocio. Planes estratégicos que hoy están viniendo y trabajando en el corto, mediano y largo plazo. Y sé que este discurso de la planeación estratégica ustedes lo han escuchado muchas veces, pero creo que hoy en día con los retos mundiales que nosotros estamos teniendo, con las realidades del mercado, con lo que está pasando en Colombia, con las proyecciones financieras del mundo y cómo estamos tocando los sectores, hoy más que nunca, la planeación estratégica sí es la carta de navegación. Una carta de navegación que está pensando en el mediano y largo plazo de cuál es mi negocio para responder al futuro y cómo me tengo que preparar en el presente. Pero cómo ese plan estratégico hoy está listo también y preparado a responder a lo que está pasando en el entorno. Entonces, en este primer punto y foco de atención, ¿hacia dónde los quiero llevar, estimados participantes del Congreso? A un alto de mirada de liderazgo, a un alto de esos elementos que confluyen y que son importantes articular y alinear para poder desde allí ir empezando a operacionalizar ese hacer, que es la promesa de valor de esta conferencia. Vamos, por favor, calificando acá en el chat 5, si los elementos que les estoy dando los sienten pertinentes para ustedes y si no, entonces me ponen una puntuación por debajo de 3 y así yo sé que hay que modelar o atender algunos elementos. Gracias, Yasmín, Ángela, Margarita y todos aquellos que me vienen contestando. Entiendo entonces hasta este momento que me estoy haciendo comprender, pero también estoy verificando que los puntos nos están quedando claros. Ahora, ¿qué debe seguir? Listo, pues si yo tengo mi foco claro, ahora el tema de la organización es, venga, me lo asumo. El asumir cómo es comprendido, como esa realidad hacia en dónde estoy, ¿cierto? Porque me lo está regalando el foco me está diciendo, oiga, ¿qué está pasando allí? Y entonces, ¿cómo asumo esta realidad? Y creo que aquí, hablando desde las competencias, vamos a empezar a bajar de lo macro a lo micro, equipo. Hoy ustedes, líderes organizacionales, y yo, como también líder organizacional, tengo un reto de lograr en la cadena de competencias tener esos factores hacia la transformación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Indiscutiblemente tenemos que conectar con la esencia del ser humano desde ese propósito, pero hoy la conexión no es solamente con el propósito. Hoy es nuevamente conectar a la gente con la marca, con la compañía, con la pasión y con el querer estar. Una de las cosas que ha venido pasando en muchas organizaciones con un tema de subirnos a las realidades híbridas, virtuales, trabajo remoto o trabajo desde casa, más allá de sus connotaciones jurídicas, es que hemos perdido algo importante que es la conexión con el ser humano. Cuando nosotros estamos hablando de ser transformadores en la organización y estamos hablando de competencias, una de las que en este momento hay que entrar a revisar de manera fuerte es precisamente cómo lograr la conexión, cómo lograr esa empatía de estas generaciones nuevas. Y estamos hablando hoy en día de los Centennial Alphas y hablamos de los Perennial, que somos aquellos que tenemos
más allá de nuestra edad, esa capacidad maravillosa de subirnos en el cambio. Es como nuevamente conectar. La competencia va al hacer, al actuar, a lo que espero, a esa conducta observable, visible que quiero ver en la gente. Pero sucede que para nosotros generar esos procesos de cambio y transformación, indiscutiblemente necesitamos sentido de amor de las personas hacia esa labor que está haciendo. Yomar decía en su conferencia anterior que a veces las organizaciones o se sintiera que las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo por conectar a la gente y que posiblemente no era tan necesario, porque hay un tema de automotivación. Pero lo que es claro es que hoy en día los niveles motivacionales de muchas personas en el mundo, a raíz del COVID-19, están en un tema de la supervivencia y el temor al sobrevivir. Y eso indiscutiblemente devuelve la organización al hacerse cargo en una relación conjunta donde está la motivación individual, pero también donde sí voy a conectar al ser humano para poderlo nuevamente llevar a esos niveles de relacionamiento que necesitamos para que esa comprensión del saber, del qué y del cómo, sea mucho más fácil para nosotros como organización y los llevemos a un actuar y al final del ejercicio logremos esa alta competitividad. Entonces, estos 4 escalones que ustedes están viendo acá, claro, ustedes los han visto en sus manuales de competencias. Yo no estoy diciendo nada nuevo, pero ¿dónde está siendo hoy mi mensaje un proceso diferenciador? Lo estoy poniendo en el tema de cómo realmente hoy en día nosotros vamos a nuevamente a trabajar desde esas competencias que conectan para lograr esos niveles de eficiencia hacia la creatividad, hacia la innovación y hacia lo que el negocio necesita. Y al final del ejercicio, ¿cómo logramos fidelizar a las personas para que se queden con nosotros? Ustedes tienen manuales de competencias desde diferentes aristas. Hoy en la imagen que les traigo, les presento uno de los que nosotros utilizamos y es precisamente darle importancia al relacionamiento, darle lo que necesita nuestra gente en la comunicación, potenciar eso estratégico para que al final del ejercicio sea el liderazgo el que permita toda la transformación organizacional. Hoy es necesario que en esa medición de competencias que usted está teniendo al interior de la organización, reconozca realmente si su gente se está conectando o no, reconozca qué está pasando en lo técnico, en lo blando, para que genere todo un proceso de movilidad y transformación. El tema es que su manual de competencias debe estar teniendo una reconvención, una mirada, un giro a lo que sí se necesita para poder responder a lo que el mercado nos está poniendo. Son los indicadores de gestión del negocio y sus realidades los que nos están mostrando si las competencias que hoy ustedes están planteando realmente le están pegando a una cultura orientada al 4.0, donde esa cultura dinamice procesos, dinamice recursos y que al final del ejercicio genere las utilidades que los inversionistas están esperando, ¿cierto? Es esa mirada donde las competencias son vistas como una inversión y creo que ahí Oscar lo mencionaba muchísimo, cómo entonces hoy en día lo humano se vuelve un indicador y un KPI, claro que sí. Nosotros de manera importantísima desde el desarrollo y competencias de nuestra gente le estamos pegando la forma de utilidad, fórmula de utilidades del negocio y estamos garantizando y facilitando esa optimización de procesos y estamos siendo asertivos en apoyar el tema de administración de recursos, porque son las competencias y habilidades de la gente las que nos permiten lograr esos grandes elementos. En este caminar, entonces, hay que hacer un proceso de actuar, ¿cierto? Voy sumando nuevamente. Vengo de lo macro a lo micro, vengo bajando a los beneficios en las anteriores diapositivas, a los beneficios de cómo las competencias son ese marco de referencia para implementar cultura organizacional y desde cultura entonces cómo vamos a generar esa gran transformación. Ahora, en el actuar también hay unos pisos, una manera de cómo lo podemos lograr de una manera muy eficiente. Rápidamente para recordarles, nacemos en el plan estratégico. Lo logramos a través de una gran estrategia de comunicación y motivación en el proceso de endomarketing y lo operacionalizamos en darle la herramienta a la gente. Aquí mi manual de competencias está en un transversal porque son las competencias las que permiten generar estos grandes escalones, ¿cierto? Un modelo organizacional
donde tengo una gran sombrilla puesta en un plan estratégico y foco, donde tengo un estado emocional de cómo tocar esos corazones en la organización a través del endomarketing y cómo al final del ejercicio la brecha, la competencia, la tengo que cerrar y volverla cada vez más óptima en estado de lo que se debe tener a través de la formación y capacitación. Ahora, en esa gran mirada, ¿qué empieza a suceder? Que si yo voy a irme a una cultura organizacional, llámela usted la innovación, el alto desempeño, la refundación de los valores, debo tener claro cuál es el modelo de gestión organizacional que voy a utilizar. Yo simplemente traigo en este momento un ejemplo de un modelo, ¿sí? Pero aquí mi invitación es, ¿cuál es el modelo de gestión que mueve la organización? En las anteriores puse las 3 anclas base que se necesita. Ahora mi organización tiene que saber cuál es su modelo de innovación, cuál es su modelo de gestión del cambio, cuál es su modelo de alto desempeño, el que va a ser el marco de referencia y que va a restar el modelo de competencias para poder hacer la implementación. Bien, rápidamente en el chat, por favor, permítanme saber si vamos o no vamos. Recuerden número 5 o simplemente la palabra vamos y así yo sé que me estoy haciendo comprender. Gracias a esas personas muy dinámicas allí que van conmigo y gracias por ese vamos, Margarita. Muy bien. Entonces, qué es lo importante de atender cuando ustedes están en estos modelos organizacionales? Que siempre van a haber 3 pasos, 3 grandes momentos más allá del modelo que usted utilice. Una fase de preparación, una fase de acción y una fase de sostenimiento, donde usted va a tener que darse el permiso de hacer todo un proceso de planeación, de compromiso, de acción y de actuar, donde garantice la gestión del conocimiento, donde mida la infraestructura y recursos y que al final del ejercicio usted pueda hacer todo un proceso de generación del cambio. ¿Para qué? Para que usted logre hacer todo un proceso de nueva dinámica organizacional. ¿Y por qué digo nueva dinámica organizacional? Porque todos estamos en transformación en este momento. O sea, nosotros hoy en día estar pensando que la cultura organizacional que jalona el negocio no ha tenido modificación, porque es el que traigo del año pasado, posiblemente tiene un tema de hacer observar. Con esto lo único que les quiero regalar es ojo al modelo de gestión que va a inspirar toda la transformación organizacional, porque él se les va a devolver a las competencias que el negocio necesita entrar a atender a nivel de todos los directivos, de todos los líderes y de todos los profesionales y personal base del negocio. Pero si yo ya tengo claro ese alineamiento del foco desde el plan estratégico, tengo claro mi modelo organizacional y cómo entonces él apalanca cultura, entonces yo digo, ok, ya tengo lo de la cabeza puesto, ahora necesito conectar. Y esa conexión, ¿dónde lo hace usted mucho más fácil? Pues indiscutiblemente en su proceso de endomarketing, ¿sí? En su gran estrategia de comunicación. ¿Cuál es el craso error de las organizaciones? Que comunicación se les vuelva un programa y no un elemento transversal, multicanal, utilizando marketing digital y marketing tradicional al interior de la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque él te va a englobar todo lo mejor de tu programa de formación y capacitación, te va a englobar lo mejor de tu programa de bienestar en esa estrategia de posicionamiento para facilitarte a ti como organización esos elementos que necesitas, ¿sí? Entrar a desarrollar. Y ese programa de endomarketing tiene que ayudarte a posicionar esos comportamientos de la cultura organizacional que vienen del modelo de gestión y que tiene que también ayudarte a facilitar la apropiación en por lo menos en conocimiento general de esas competencias organizacionales que necesitas dejar en la gente y en su mente. Y posiblemente alguna motivación hacia competencias funcionales. Y al final del ejercicio, un gran beneficio que es la identidad y la pasión por la marca. La estrategia, o más que la estrategia es, porque ahí no es una estrategia, su sombrilla endomarketing es el camino de posicionamiento, que le facilita a ustedes, líderes, esa mirada estratégica con el hacer y este tema del tener en la mente lo que se necesita movilizar. Que el señor portero, que la señora de servicios generales, que el operador en la planta, que el comercial que hoy está en híbrido
o la persona asistencial que tengo trabajando desde su casa, a través de nuestra estrategia de comunicación tenga claro el norte de por dónde va, a qué le estamos pegando en este momento en el negocio, cómo su familia y los elementos que tenemos en el programa de bienestar están haciendo ese empuje también hacia esa mirada de transformación y al final del ejercicio que se sientan orgullosos de estar trabajando con nosotros. Todas las organizaciones hacemos esfuerzos e inversiones importantes en elevar las competencias de la gente. Pero también lo que tenemos que garantizar como compañía no es entrenar y elevar competencias de que al final del ejercicio los mejores se nos vayan del negocio. Y eso va a tener que ver en un tema de fidelidad de marca. ¿Bien? Entonces, en ese actuar, ojo porque vengo con unos elementos, ¿no? Vengo en el elemento del modelo estratégico, vengo en el elemento de la campaña de endomarketing, toda su estrategia de comunicación y voy bajando al hacerlo realidad. ¿Cómo minimizo la brecha de la competencia? Y es ahí usted como compañía que se viene preguntando y viene implementando todo el tema de sus programas de formación. ¿Sí? Usted ya hoy como compañía tiene claro hacia dónde está caminando. Si no está teniendo formación como le pasa a algunas empresas, si sigue en el modelo tradicional, si ya está migrando a las plataformas virtuales o si tiene procesos B-Learning que le facilitan coberturas, tiempos y motivación de la gente para elevar las brechas. ¿Hacia dónde deben estar caminando hoy los programas de formación y capacitación alineados a manuales de competencias del 4.0? Programas de formación que vayan solamente hacia la línea estratégica. Programas de formación que, como lo decía nuestra primera conferencista, lo validó Yomar en su intervención, programas a los que están al frente de mover la gente, que son los líderes tácticos. ¿Sí? Más allá que haya una cadena de liderazgo, siempre los equipos se les deben separar porque la línea estratégica necesita potenciar y atender una serie de habilidades diferentes a las que los tácticos tienen que administrar y gestionar para mover el negocio. Usted tiene que estarse dando el permiso de pensar en esa formación de equipos interfuncionales, donde los necesito todos, pero también donde los debo separar por especialidad para poder potenciar esas competencias técnicas o funcionales. Y al final del ejercicio, mi gente a nivel operativo, ¿qué necesita? Lo que he venido haciendo y acariciando en esta conferencia que ya termina, y si tienen ustedes dudas, preguntas o inquietudes, por favor, plantéelas allí en el chat, es recoger cómo parto de lo macro a lo micro, viendo un manual de competencias que se vuelve una semilla de transformación. Una semilla que nos está llevando a tocar todas las aristas para poder satisfacer una necesidad de mercado, pero que requiere tocar con las grandes anclas de cultura organizacional, de modelo de comunicación, de la línea de formación y capacitación y la asertividad de estructurar un programa. Porque el tema no es plantear el manual, el tema no es cómo hacer la medición y a través de qué plataforma, siendo supremamente valioso ese tema. Pero es que la transformación organizacional es un 20-80, el diagnóstico será el 20%. El 80% está dado en el hacer, en el actuar, en el sostener. Y eso tiene que ver en cómo vamos a minimizar las brechas hoy que tiene la organización. Entonces creo que en este momento voy dando las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, haber permanecido aquí en esta conferencia que cierra y que trae elementos de recoger las antecesoras, pero que espero haber marcado unos puntos importantes del cómo poderlo lograr. Valoraría muchísimo que en el chat que en este momento ustedes tienen ahí en su plataforma Zoom, nos dejen reconocer si sienten que se llevaran los elementos, nos dejen reconocer si hay preguntas, y Marco, pues también el auditorio ya es tuyo para lo que tengamos que atender con el público. Ok, Diana, muchas gracias. Pues creo que vamos con preguntas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, tenemos el espacio para formulársela a Diana. Nos preguntaban por una lectura de endomarketing. No sé si tengas alguna sugerencia de algo puntual de endomarketing, algún autor o algún libro. Más que sugerencia de lectura, creo que quiero anotar algo aquí en el endomarketing. Nosotros como líderes en la estrategia de comunicación del negocio necesitamos en el endomarketing atender y preguntarnos qué tipo de endomarketing vamos a utilizar.
si vamos a lograr un endomarketing a través de algo ya posicionado en la mente de la gente o vamos a hacerlo a través de un concepto nuevo, ¿sí? Y ahí tenemos que atender si va a ser tematizado o va a ser con un personaje, paso número 1. Paso número 2, los invito muchísimo que en el endomarketing ustedes puedan lograr hacer un tema de reconocimiento multigeneracional para identificar cuáles son los mejores canales de comunicación que ustedes necesitan entrar a utilizar con esas poblaciones que tienen al interior del negocio y al mismo tiempo desde ahí poder mirar esa mirada del concepto de la estrategia de comunicación, ¿sí? Endomarketing tiene una conferencia muy bonita que editamos a través precisamente de mi planilla, creo que hace unos 20 días. Si ustedes van al canal virtual de Prime, allí van a encontrar esa conferencia que se llama Comunicaciones en las organizaciones, que habla puntualmente de lo importante del endomarketing y cómo se aplica, y allí hablamos de esos elementos a atender y creo que literatura también, Marco. Espero haber contestado la pregunta que se planteó. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Te están dando las gracias, te están reconociendo. Muchas gracias a todos. Lástima que aún, aquí nos dicen, lástima que aún, perdón, se me perdió, aún muchos líderes Porque que algunas siguen el modelo personas siguen tradicional. en el... Sí. Y yo creo que cuando ustedes vienen a estos congresos, bueno, ahorita les van a contar lo de la certificación y eso, pero mire, creo que una de las cosas cuando hablamos de manual de competencias y esa anotación que ustedes hablan del modelo tradicional de los líderes, creo que ahí tenemos un papel súper importante en cómo estamos planteando las competencias a nivel de líderes. Líderes hoy y modelos que no hablemos de resiliencia, innovación, conocimiento digital, posiblemente son modelos que no están planteando las competencias que los líderes deben tener. Necesitamos líderes que tengan una visión totalmente de vanguardia, líderes que tengan visión sistémica, líderes que reconozcan lo que está pasando en el entorno mundial, pero que tengan la capacidad de bajarse en Colombia y en el sector. Y eso requiere unas competencias puntuales que a veces los manuales de competencias no están atendiendo. Era lo que quería decir, Marco. Ok, y aquí creo que hay una última que es, ¿cómo se puede trabajar por objetivos en producción en estos tiempos que no se puede trabajar presencialmente? A ver, déjame, yo voy a leer nuevamente la pregunta, a ver Listo, cómo la vale. logro interpretar este Vale, lado. mientras tanto te la voy a dejar ahí y yo me voy a volver a mi tema del Menti para aclarar qué fue Listo, lo que dale. pasó y Bueno. perdón, pero es que esto está Yo aquí, entendería que la persona que me aquí. hace la pregunta está hablando de niveles de eficiencia y efectividad. Y es que al final del ejercicio, más allá de que hoy en día tengamos unos temas de un trabajo y una forma de hacerlo diferente, las organizaciones tenemos que tener claras las MSI y hay que cumplirlas, ¿cierto? Aquí el tema es cómo nosotros posiblemente tenemos el reto en los colaboradores de llevarlos a la comprensión de que indistintamente lo que pasa en el entorno, es la proactividad, la resiliencia y la innovación, el cómo sí lo podemos lograr. Y aquí yo te diría que hay que trabajar fuertemente el tema de la motivación. Creo que uno de los grandes elementos que hoy las compañías tenemos que empezar a trabajar y atender es este tema de, y lo hablaban en el término de la salud mental, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces en el mundo organizacional está rayando un poco ese nombre, pero el tema es cómo nosotros acompañamos a nuestra gente para vencer el temor frente a lo que está indicándonos hoy el entorno y cómo nos conectamos con esa proactividad y productividad, porque en los negocios necesitamos lograr unos niveles de eficiencia. Y yo cuando tú me dices cómo trabajar por objetivos, yo te diría, la meta está clara, hay que lograr un KPI y en este momento es cómo hago para mover a la gente y es un tema de cómo me conecto con ellos, cómo los atiendo y los acompaño para facilitarles el camino al actual. Por favor, la persona que me hizo la pregunta en el chat, si quiere por el privado, me deja saber si le estoy contestando la inquietud que tiene o si no me plantea nuevamente ese alcance de pregunta para poder ser mucho más asertiva con ustedes. Marco, te dejo con el Menti y con la medición que tienen que hacer antes de cerrar el congreso.